Hay una verdad silenciosa que muchas personas arrastran durante años sin siquiera saberlo: la compulsión de querer salvar a otros, de convertirse en el salvador de alguien más, muchas veces no es una expresión de amor, sino el eco de una herida antigua que nunca fue atendida. Esta necesidad no surge de la compasión auténtica, sino de un vacío interno que intenta llenarse a través de la validación externa. Como si el acto de rescatar al otro pudiera justificar nuestro propio dolor, como si al lograr que alguien cambie gracias a nosotros, entonces, y solo entonces, tuviéramos valor. Hazte esta pregunta con honestidad brutal: ¿cuántas veces has permanecido al lado de alguien que claramente no quería transformarse? Alguien que no hacía más que absorber tu energía, manipular tus emociones y devolverte dolor a cambio de tu entrega. Y, aún así, decidiste quedarte, convencido de que tu presencia podía ser la diferencia. Esa esperanza muchas veces no es amor, es una estrategia inconsciente para redimir una historia emocional inconclusa. Y si en este momento algo dentro de ti se está moviendo, si este mensaje te está tocando más de lo que esperabas, te invito a apoyar este contenido marcando tu like y suscribiéndote al canal. Así no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan, sino que también te aseguras de seguir recibiendo contenido que honra tu proceso, tu despertar, tu camino de vuelta a ti. Dentro de ti hay una voz susurrando: si consigo que esta persona sane, entonces todo mi sufrimiento tendrá sentido. Entonces, yo seré suficiente. Pero ahí es donde se esconde la trampa más cruel. Lo que aparenta ser un acto altruista, en realidad, muchas veces es una búsqueda desesperada de reconocimiento. No estás salvando a esa persona. Estás intentando reparar algo roto en tu interior. Estás persiguiendo una validación emocional que no obtuviste en tu infancia. Carl Jung lo llamaría una proyección. Arroja sobre otros tus heridas no resueltas, con la esperanza de que ellos puedan ofrecerte lo que una vez te fue negado. Imagínate esto: una mujer se enamora de un hombre emocionalmente inestable. Tiene momentos dulces, sí, pero también arrebatos agresivos, es impredecible. Ella lo sabe. Sus amigos le advierten. Su familia le ruega que lo deje. Pero no puede soltarlo. No porque ame al hombre que tiene enfrente, sino porque ve en él a un niño roto, y ella, desde su herida, quiere ser quien lo salve. Piensa que si lo consigue, entonces su propia historia de abandono será redimida. Pero lo único que ocurre es que cada intento por sanarlo la consume más. La relación se convierte en una espiral de desgaste emocional, ansiedad constante, dependencia disfrazada de compromiso y una acumulación de lágrimas que nadie ve. ¿Te resulta familiar? Porque esta dinámica no solo le pertenece a esa mujer. Es el reflejo de miles de personas que buscan redención en el lugar equivocado, que convierten relaciones en campos de batalla psicológicos, donde el amor se transforma en sacrificio crónico. Pero la verdad es simple y brutal: no puedes usar a otra persona como terapia emocional. No puedes obligar a que una pareja te sane las heridas que tu infancia dejó abiertas. Y, sobre todo, no puedes seguir sacrificándote una y otra vez, esperando que eso sea suficiente para merecer amor. Piensa ahora en tu propio camino emocional. ¿Cuántas veces te aferraste a alguien que solo te desgastaba? ¿Cuántas veces justificaste sus actitudes con frases como «es que ha tenido una vida muy dura»? ¿Y cuántas confundiste tu anhelo de sentirte necesario con el amor genuino? Esa urgencia de ser la salvadora muchas veces nace del dolor profundo de no haber sido elegida, de haber sentido que tu valor dependía de lo que hacías, no de lo que eras. Y aquí está el ciclo: mientras esa herida siga abierta, seguirás atrayendo personas que necesitan ser salvadas. No por crueldad del destino, sino porque internamente estás recreando el mismo escenario una y otra vez, hasta que por fin lo reconozcas. Hasta que decidas que no vas a volver a traicionarte por intentar ser suficiente para otro. Carl Jung nos recuerda que lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y eso significa que si no haces consciente esta herida, seguirás repitiendo el mismo guión, pero con diferentes actores. Cada vez que te entregas a alguien que solo te consume emocionalmente, te vas vaciando poco a poco, hasta que ya no sabes quién eres sin esa lucha. Y lo más peligroso, te acostumbras. Te haces experta en sobrevivir en medio del caos emocional, creyendo que eso es amar. Pero hay otra forma de vivir, y está esperando a que decidas dejar de salvar a los demás, para empezar a salvarte a ti.
Llega un punto en el que te habitúas al dolor. No porque seas débil, sino porque te enseñaron a confundir el sufrimiento con amor. Te acostumbras a creer que amar duele, que es normal dar más de lo que recibes, que las relaciones están hechas para desgastarte. Y ese acostumbramiento, esa adaptación silenciosa, es lo que te mantiene atrapada. Lo tomas como natural, como inevitable. Pero no lo es. Eso que llamas amor muchas veces es solo el eco de una herida no sanada, una herida que se repite en cada elección emocional que haces. Y entonces sucede algo poderoso, decides parar. Dejas de perseguir a quien no quiere ser salvado. Dejas de justificar lo injustificable. Y ahí comienza, por fin, el verdadero acto de amor. Pero no hacia el otro, sino hacia ti. Porque elegirte, soltar lo que te lastima, reconocer tu propio valor sin necesidad de sufrir, es una forma de amor que nadie nos enseña, pero que todos necesitamos aprender. Comprendes, en lo profundo de tu ser, que no estás obligada a permanecer donde no hay reciprocidad. Que no eres una persona egoísta por dejar a quien no quiere cambiar. Que no tienes la responsabilidad de cargar sobre tus hombros el equipaje emocional de otra persona. Porque sacrificar tu bienestar mental y emocional no es valentía. Es abandono propio. Y tu alma, esa parte de ti que ha estado clamando por tu atención durante años, ya no soporta más traiciones silenciosas. Este despertar no es el final del camino. Es solo el primer paso. Pero si has llegado hasta aquí, es porque ya estás comenzando a ver con más claridad. Y eso lo cambia todo. Ahora presta atención, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida. En el próximo segmento, vamos a sumergirnos en un ciclo casi invisible que muchas veces te ata a personas que, aunque lo sepas, te están destruyendo por dentro. Y cuando entiendas ese mecanismo, algo dentro de ti se romperá, no para herirte, sino para liberarte. Así que si este mensaje ha resonado contigo, deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y piensa ya en esa persona a quien este video podría ayudar. Compártelo. No sabes el impacto que puedes generar. Hablemos ahora del ciclo silencioso que te encadena a quien te daña. Porque cuando te preguntas por qué sigues en esa relación, por qué no puedes cortar el lazo, por qué te resulta tan difícil dejar atrás a quien claramente te hace mal, en realidad estás viendo solo la superficie. Lo que hay debajo es más profundo, más oscuro y más común de lo que crees. Se trata de un patrón que opera en la sombra. Uno que Carl Jung habría llamado un proceso inconsciente que moldea tus decisiones sin que te des cuenta. Este ciclo no comienza con la pareja que hoy te rompe. Comenzó mucho antes. En tu infancia. En esos primeros vínculos afectivos donde aprendiste, sin palabras, que el amor tenía condiciones. Que no bastaba con ser tú. Que tenías que merecer el afecto, ganártelo a través del esfuerzo, la obediencia o incluso el sufrimiento. Entonces, cuando en tu vida adulta alguien llega y te ofrece afecto de forma intermitente, tu mente no lo rechaza. Lo reconoce. Lo asocia con lo familiar. Por eso te aferras a esas migajas de afecto, a las disculpas disfrazadas, a los momentos de ternura que apenas compensan el daño. Y llamas a eso amor, aunque no lo sea. Lo que estás viviendo es un ciclo traumático. Este ciclo tiene 4 fases muy definidas. Y si te reconoces en ellas, es porque has estado atrapada sin saberlo. Primera fase, la idealización. Aparece alguien con quien la conexión parece mágica, como si el universo por fin te hubiera recompensado. Te hace sentir vista, especial, necesaria. Te convence de que ahora sí todo será diferente. Segunda fase, la desvalorización. De forma sutil al principio, pero cada vez más evidente, comienza a hacerte sentir menos. Te lanza críticas disfrazadas, desaparece emocionalmente, actúa con frialdad. Empiezas a dudar de ti misma. Te culpas. Tercera fase, la ruptura emocional. Te lastima. Te ignora. A veces se va. A veces se queda solo para despreciarte. Te hace sentir vacía, devastada. Y aún así, tú sigues esperando volver a la primera fase. Cuarta fase, el reenganche. Vuelve. Te busca. Te dice exactamente lo que necesitabas oír. Te promete lo que siempre soñaste. Y tú, con el alma hecha pedazos, lo aceptas otra vez.
El ciclo se reinicia. Y parece interminable. Pero escúchame bien, tú no estás enganchada a esa persona. Estás enganchada al alivio momentáneo que sientes cuando deja de hacerte daño. Estás enganchada a la sensación efímera de ser elegida. Aunque solo sea por un instante. Eso no es amor. Eso es trauma no resuelto. Y el primer paso para romper este ciclo no es odiar al otro, es empezar a verte a ti con compasión, con amor real, con coraje para elegirte aunque tiemble todo dentro de ti. Carl Jung lo expresó con una claridad inquietante: lo que no haces consciente, se manifiesta en tu vida como destino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando quedas atrapada en un ciclo emocional que te arrastra sin que lo notes. El precio de no hacer consciente esa dinámica es alto, te desconectas de ti misma. Poco a poco, tu identidad se diluye, se fragmenta. Dejas de escuchar tu propia voz interna porque estás demasiado ocupada interpretando los cambios emocionales del otro. Te moldeas para encajar, para no incomodar, para seguir ahí, y en el proceso te pierdes. Te conviertes en una especie de espejo emocional, reflejando las tormentas ajenas mientras niegas las tuyas. Y eso es profundamente destructivo. Porque llega un momento en el que ya no sabes quién eres sin ese caos. La calma, que debería ser un alivio, te incomoda. El silencio, que en otras circunstancias sería paz, se convierte en una amenaza. ¿Por qué? Porque el conflicto se ha convertido en tu lenguaje emocional, en la forma que aprendiste para vincularte. Déjame contarte algo que refleja esto con precisión. Ella tenía 33 años. Y un día, con lágrimas en los ojos, dijo algo que lo revelaba todo: cuando él no está, siento que me ahogo. Pero cuando está, siento que me destruye. Esa frase no habla de amor. Habla de una atadura emocional profunda, de una dependencia disfrazada de romanticismo. Ella sabía que él no iba a cambiar. Lo intuía en cada palabra no dicha, en cada promesa rota. Y aún así, volvía. No porque buscara amor, sino porque anhelaba aprobación. Porque en el fondo, quería sentirse suficiente para alguien que nunca iba a darle ese lugar. Y ahí se esconde una de las heridas más profundas del alma, el deseo desesperado de ser elegida por alguien que no tiene la capacidad emocional para elegirte verdaderamente. Cuando ese ciclo no se rompe, el daño se vuelve progresivo. Te vas resquebrajando por dentro, perdiendo fuerza, apagándote lentamente. Y cada vez que intentas salvar a alguien así, eres tú quien más se pierde. Porque cuando entregas tu energía vital para sostener a quien solo sabe destruir, terminas permitiendo que tu alma se agriete, hasta que ya no queda nada que ofrecer. Este es un momento de despertar. Una llamada urgente a tu conciencia. Porque mientras no lo veas, seguirás repitiéndolo. Cambiará el rostro, el nombre, el tono de voz. Pero el dolor será el mismo. Y tú no naciste para vivir atrapada en esa rueda de desgaste emocional. Tú mereces más. Mucho más. En el siguiente punto vamos a hablar de una de las trampas más invisibles, pero también más peligrosas, que te mantienen aferrada a relaciones que te consumen, esa creencia silenciosa que justifica todo porque entiendes por lo que ha pasado. Esa frase que parece compasiva, que parece empática, pero que en realidad te mantiene atada a una historia que te está drenando lentamente. Y cuando lo escuches, algo dentro de ti se va a mover. Vas a ver con otros ojos lo que quizás te has negado a aceptar. Así que si estás sintiendo que este mensaje te habla directamente al alma, no te vayas sin dejar tu like, activar la campana de notificaciones y suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte este contenido con esa persona que sabes que lo necesita tanto como tú. Porque el conocimiento sana, pero compartirlo, transforma. Puede que su historia esté llena de traumas. Puede que su infancia haya sido un campo de batalla emocional. Pero, ¿desde cuándo su dolor se volvió más importante que el tuyo? ¿Quién decidió que su sufrimiento merecía comprensión, mientras el tuyo debía silenciarse? Mientras tú te desvelas analizando cada gesto suyo, buscando explicaciones ocultas detrás de su frialdad, ¿quién analiza tu dolor? ¿Quién se sienta contigo a recoger los pedazos de tu autoestima después de otra noche esperando un mensaje que nunca llegó, una palabra que nunca dijo, una disculpa que jamás vino? Déjame decirte algo con toda la claridad posible: entender al otro es un acto de amor.
Pero si ese entendimiento te cuesta destruirte a ti misma, entonces ya no es amor, es una forma lenta de abandono. Carl Jung advertía que no solo proyectamos nuestras sombras en los demás, sino que también corremos el riesgo de no integrar las nuestras. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando justificas lo injustificable. Cuando soportas el desamor en nombre de la empatía. Cuando dices, lo entiendo, has sufrido mucho, mientras te desangras emocionalmente por dentro. Porque lo que realmente estás haciendo no es amar. Es intentar validar tu valor a través de la redención ajena. Es querer ser suficiente para alguien, creyendo que si logras sanarlo, entonces por fin mereces ser amada. Pero eso no es amor. Eso es codependencia. Eso es abandono disfrazado de compasión. Déjame contarte algo breve pero brutalmente real. Ella era terapeuta. Conocía todas las teorías, todos los enfoques. Sabía cómo funcionan los traumas, las heridas emocionales, los mecanismos de defensa. Y aún así, estaba atrapada en una relación con un hombre que la apagaba lentamente. Lo entiendo, sé que está luchando, me decía. Pero cada vez que él se alejaba, ella se rompía. Cada vez que él la ignoraba o reaccionaba con esa violencia pasiva que tanto duele, ella se preguntaba qué había hecho mal. Hasta que un día se miró al espejo y se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Y yo? ¿Cuándo me voy a entender a mí? Ese fue su punto de quiebre. Porque llega un momento en el que el alma ya no puede seguir en silencio. Grita. El cuerpo enferma por todo lo que la mente calla. La fatiga emocional te paraliza. Y ahí entiendes que llevas años intentando salvar a alguien que ni siquiera quiere salvarse. Y aquí va una verdad que necesitas integrar profundamente. Puedes entender su historia. Sí. Puedes ver su dolor. Claro. Pero no estás obligada a vivirlo con él. Puedes ser compasiva sin convertirte en su ancla. Puedes ser empática sin convertirte en su escudo emocional. Porque cuando te quedas con alguien que no se mira, que no se cuestiona, que no quiere cambiar, tú te conviertes en cómplice de su evasión. Con tu presencia, con tu aguante, con tu yo entiendo, le estás diciendo, no te preocupes, yo cargo con todo lo que tú no quieres mirar. ¿Y sabes qué es eso? Violencia emocional. No contra él. Contra ti. Entonces pregúntate con brutal honestidad. ¿Cuántas veces has llamado comprensión a lo que en realidad es miedo? ¿Cuántas veces has dicho lo entiendo cuando lo que realmente querías decir era tengo miedo de soltarlo? Escúchame bien, entender no es amar. El amor real no te exige destruirte. No te obliga a silenciar tus necesidades. No te empuja al sacrificio extremo para demostrar tu valor. El amor verdadero no pone tu bienestar como moneda de cambio para merecer afecto. Y aquí va una afirmación dura, pero liberadora. No importa cuánto lo entiendas. No importa cuán profundo sea su dolor. No importa lo difícil que haya sido su vida. Si no te trata con respeto, no tiene ningún lugar en la tuya. Así de claro. Así de fuerte. Así de necesario. Y si hay una parte de ti que todavía duda, si hay una parte que sigue atada a esa esperanza, no la ignores. Porque justo ahí está la próxima herida de la que vamos a hablar. Una herida tan sutil, tan profunda, que te hace confundir amor con necesidad, apego con destino. En el próximo punto, te voy a mostrar cómo se forma esa confusión y qué puedes hacer para liberarte de ella. Activa la campana, suscríbete si aún no lo hiciste, y comparte este video con esa persona que necesita este mensaje tanto como tú. Porque el despertar no se vive en soledad, se expande. Quiero que te hagas una pregunta. Pero no la pases por alto. No la pienses con rapidez ni con evasión. Hazla despacio, con el alma en la mano. ¿Qué pasaría si tú te entendieras con la misma profundidad con la que lo entiendes a él? ¿Y si toda esa energía que pones en justificar su comportamiento, la usaras para reconstruirte? Porque el día que lo hagas, no antes, no a medias, no con miedo, ese día algo dentro de ti cambia para siempre. Algo que no vuelve atrás. Y cuando cruzas ese umbral interno, ves una verdad que antes no podías ver, que hay amores que no son amor, que hay vínculos que desgastan más de lo que nutren, y que a veces amar no es suficiente. Sí. Ese es el siguiente punto. El más doloroso. El más liberador.
Vamos a romper una ilusión que te ha mantenido atrapada por demasiado tiempo. Amar no siempre es suficiente, la mentira que te mantiene atada. Hay una frase que ha arruinado más vidas que las que ha salvado. Con amor todo se puede. Suena bonito, ¿no? Suena a esperanza, a promesa eterna. Pero es una trampa emocional. Una trampa disfrazada de fe. ¿Por qué no? El amor no lo puede todo. No cuando es unilateral. No cuando es inmaduro. Y mucho menos cuando te está rompiendo por dentro. Tú puedes amar desde lo más profundo de tu ser. Puedes dar sin medida. Puedes ser paciente, compasiva, leal, firme. Puedes hablar con respeto. Puedes construir puentes. Pero si la otra persona no está dispuesta a encontrarte en ese mismo lugar emocional, entonces el amor no basta. Porque el amor necesita reciprocidad, no sacrificio. Y eso es lo que muchas personas no quieren aceptar. Porque aceptarlo significa reconocer una verdad devastadora. Que amar a alguien no garantiza que esa persona te ame como tú necesitas. Sí, el amor puede doler. Sí, a veces no alcanza. Pero más brutal que eso es lo que viene después, cuando ya lo sabes, pero te quedas. Te quedas pensando que si amas más fuerte, más profundo, más intensamente, entonces él va a cambiar. Que se va a dar cuenta. Que por fin va a ver tu valor. Spoiler, no funciona así. Y no te lo digo desde el juicio. Te lo digo porque este patrón lo he visto repetirse una y otra vez. Mujeres, y hombres también, que se vacían intentando sostener relaciones que ya están rotas. Que creen que su amor es una responsabilidad. Que si se van, están fallando. Que si sueltan, es porque no lucharon lo suficiente. Pero ¿sabes qué es fallarte de verdad? Quedarte donde no te eligen. Ahí es donde traicionas tu esencia. Ahí es donde tu alma empieza a apagarse lentamente. Carl Jung lo llamaría una traición al sí mismo, ese núcleo interno que sostiene tu autenticidad. Porque cada vez que justificas lo injustificable, cada vez que aceptas migajas por miedo a la soledad, cada vez que te abandonas para quedarte, estás rompiendo el vínculo más importante de tu vida, el que tienes contigo. Y si esto ya te está haciendo abrir los ojos, imagina lo que viene. Porque en el próximo punto vamos a hablar de la herida más profunda. La que te hace confundir el dolor con el destino. Esa herida que te hace creer que si duele, es porque es verdadero. Esa distorsión que te ata sin cadenas, y de la que hoy puedes empezar a liberarte. Dale like si estás sintiendo este mensaje. Suscríbete si aún no lo hiciste. Y comparte esto con quien sabes que lo necesita. Porque despertar es un acto de amor. Carl Jung hablaba de la individuación como ese proceso sagrado y profundo por el cual una persona se convierte en quien realmente es. No en lo que los demás esperan. No en lo que aprendiste a hacer para ser amada. Sino en tu versión más auténtica. Y uno de los grandes bloqueos para lograrlo es aferrarte a alguien que no resuena con tu verdad. Que no vibra con tu esencia. Que no camina a tu lado, sino que te arrastra. Porque cada vez que priorizas el bienestar del otro por encima del tuyo, cada vez que te quedas callada para no incomodar, cada vez que justificas lo injustificable para sostener una relación que te duele, te estás desfigurando. Te estás alejando de ti, de tu centro, de tu propósito. El amor, cuando es verdadero, no te exige que te traiciones. No te pide que sacrifiques tu paz para sostener el caos de otra persona. El amor real suma, no resta. Te expande, no te encoge. Te impulsa, no te detiene. Y si el vínculo que tienes hoy te hace sentir pequeña, insegura, culpable por querer más, entonces no importa cuánto lo ames, ahí no es. Y hay que decirlo sin eufemismos, sin adornos. Permanecer en una relación que te drena solo porque lo amas, es una forma de autoabandono. Pero nadie te lo dice así, ¿verdad? En cambio, te aplauden por resistir. Te dicen que el amor todo lo puede. Que las crisis son normales. Te premian por seguir ahí, incluso cuando tu alma está exhausta. Incluso cuando él te ignora, y tú respondes con silencio. Cuando él no mueve ni un centímetro, y tú has caminado kilómetros por sostener lo insostenible. ¿Lo ves? Eso no es amor.
Eso es adicción emocional. Y aquí viene una verdad incómoda. El amor no siempre se termina. A veces simplemente ya no es viable. Y aprender a irte aún amando es uno de los actos más valientes que puedes hacer por ti. No porque él no importe, sino porque tú sí importas. Porque entiendes que tu bienestar no puede depender de alguien que ni siquiera sabe cómo sostenerse a sí mismo. Porque reconoces que hay amores que llegan a enseñarte, no a quedarse. Y eso no te hace fría. No te hace egoísta. Te hace consciente. Entonces, si hoy estás esperando que cambie, que despierte, que entienda lo que tiene contigo, quiero que te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Cuánto más estás dispuesta a dar sin recibir? ¿Y qué pasaría si toda esa energía la invirtieras en ti? Carl Jung lo llamaría una traición al sí mismo, ese núcleo interno que sostiene tu autenticidad. Porque cada vez que justificas lo injustificable, cada vez que aceptas migajas por miedo a la soledad, cada vez que te abandonas para quedarte, estás rompiendo el vínculo más importante de tu vida, porque quizás amar no siempre es suficiente. Pero respetarte a ti misma sí lo es. Cuidarte, sí lo es. Soltarte de lo que te hace daño, aunque lo ames, sí lo es. Porque tu alma no vino a este mundo a mendigar amor. Vino a recordarte quién eres, incluso cuando todos los demás lo hayan olvidado. Y eso nos lleva al punto más importante de todos. Porque cuando logras romper con el autoengaño, con el mito romántico que te mantuvo atada, cuando dejas de intentar salvar a quien no quiere ser salvado, ahí ocurre algo poderoso. Algo que te cambia desde dentro. Punto 5. El momento en que dejas de salvar a quien no quiere ser salvado, empiezas, por fin, a salvarte tú. Y escúchame bien. Ese momento no llega con una gran pelea ni con un grito final. No es una escena dramática ni una conversación que lo resuelve todo. Es algo silencioso, íntimo, casi invisible desde afuera. Pero por dentro, es una revolución. Ese instante, ese segundo de lucidez en el que, como un rayo que parte la noche, comprendes que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No importa cuánto amor pongas sobre la mesa. No importa cuánta paciencia, cuánta compasión, cuántas noches en vela cargando el peso emocional de alguien que ni siquiera intenta mirar su propia sombra. Si esa persona no está dispuesta a transformarse, a hacerse cargo de su oscuridad, no hay nada que puedas hacer. Y no te lo digo desde la teoría. Esto lo viven a diario miles de personas que se han ido rompiendo, pedazo a pedazo, intentando rescatar a quien está emocionalmente ausente, espiritualmente desconectado o afectivamente abusivo. Personas que lo dieron todo, que se dejaron para el final, que confundieron el amor con sacrificio, que confundieron su empatía con una obligación eterna de cargar lo que no les corresponde. Pero llega ese día, ese quiebre silencioso, ese susurro interno que ya no puedes silenciar. Y entonces lo ves claro. Tu amor no lo va a sanar. Tu presencia no va a llenar su vacío. Tu lealtad no va a curar sus heridas. Y sí, al principio duele. Duele profundamente porque crees que fracasaste. Porque te repites. Tal vez si hubiese esperado más, si hubiese dado más, si hubiese cedido un poco más. Pero no. Ese pensamiento no nace de tu sabiduría interior, sino de tu herida más antigua. La herida de esa niña que creyó que si se portaba bien, si era útil, si era suficiente, entonces la iban a amar. Entonces no la iban a abandonar. Y sin darte cuenta, has vivido toda tu vida emocional repitiendo ese guión, tratando de ganarte el amor que deberías haber recibido sin condiciones, tratando de merecer lo que ya era tuyo por derecho. Pero hay un momento en el que te hartas de ese patrón, y decides romperlo. No desde el enojo, no desde el rencor, sino desde la claridad. Y algo mágico ocurre. Tu mundo interno se reordena. Esa ansiedad constante del ¿y si lo dejo y cambia? Del ¿y si después se da cuenta de lo que tenía? Del ¿y si me arrepiento? Todo eso empieza a disolverse. Porque ahora lo sabes. Soltar no es perder. Es liberarte. Y lo más profundo, cuando dejas de intentar salvar al otro, empiezas, por fin, a salvarte tú.
Salvas a la versión de ti que se había olvidado. Salvas a tu niña interior que solo quería ser vista. Salvas tu energía de seguir drenándose en alguien que no sabe qué hacer con tu entrega. Salvas tu dignidad, tu claridad, tu alma, que llevaba demasiado tiempo atrapada en una jaula emocional disfrazada de amor. Y eso es lo más hermoso. Volver a ti, volver a tu centro, volver a escucharte, volver a recordarte. Porque como decía Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse con su propia alma. Pero tú no. Tú ya lo estás haciendo. Estás rompiendo con lo que no te honra. Estás regresando a ti. Y eso, aunque al principio duela, te devolverá la vida. Carl Jung lo dejó claro, sin adornos ni evasivas. El encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables que una persona puede tener. ¿Y sabes por qué? Porque implica desarmarte. Implica ver lo que llevas años evitando. Implica aceptar que te quedaste donde dolía, no por amor, sino por miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no ser suficiente. Miedo a mirar hacia adentro y no saber quién eres sin ese vínculo. Pero es ahí, en ese encuentro incómodo, crudo, profundamente revelador, donde empieza tu verdadera sanación. Ya no estás esperando que te elijan. Ya no estás mendigando validación. Ya no estás desgastándote para sentirte digna de amor. Ahora estás contigo, sosteniéndote, abrazándote, convirtiéndote en el hogar que antes buscabas desesperadamente en alguien más. Y cuando haces eso, todo cambia. No porque el mundo externo se transforme mágicamente, sino porque tú dejas de tolerar lo que antes confundías con amor. Ya no te deslumbra la promesa vacía. Ya no te engancha lo que no vibra contigo. Ya no quieres rescatar a nadie, porque entendiste que quien no se quiere salvar, se arrastra a quien intenta salvarlo. Y tú ya no estás dispuesta a hundirte por nadie. Ahora sabes que si alguien no quiere caminar contigo con conciencia, es mejor que camine sola. Pero no desde el rencor. Desde la dignidad. Desde el amor propio más salvaje, más honesto, más luminoso. Y cuando te honras, ocurre algo mágico. Empiezas a atraer personas que también se honran. Personas que no quieren que las rescates. Que no te piden que sangres por ellas. Que no te arrastran, ni te absorben, ni te rompen. Personas que caminan contigo, no sobre ti. Entonces sí, dejar de salvar a quien vino a destruirte es una forma de renacer. Y ese renacimiento ocurre el día que dejas de perseguir el amor afuera. Y empiezas a construirlo dentro de ti. Así que si estás ahí, tratando de sostener lo insostenible, esperando que cambie quien no quiere cambiar, tal vez sea momento de hacerte una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién te está salvando a ti? Y si la respuesta es nadie, entonces llegó la hora de que esa persona seas tú. Porque mereces más que sobrevivir a una relación. Mereces florecer. Mereces paz. Mereces amarte tan intensamente, tan profundamente, que nadie vuelva a tener el poder de romperte. Y si te lo preguntas, no. Tú no viniste a este mundo a mendigar amor. Viniste a recordarte quién eres. Incluso cuando todos los demás lo han olvidado. Y cada vez que te eliges, cada vez que dices basta, cada vez que eliges tu calma sobre el caos ajeno, estás volviendo a casa. Dejar de salvar a quien solo vino a destruirte no es crueldad. Es amor propio. Es la revolución silenciosa de quien por fin entendió su valor. No estás aquí para ser la heroína de nadie. No viniste a este mundo para cargar con heridas ajenas como prueba de tu merecimiento. Tu energía es sagrada, y ya no vas a seguir regalándola a quien ni siquiera sabe qué hacer con ella. Grábate esto en el alma. No puedes sanar en el mismo lugar que te rompe. No puedes florecer en la tierra donde cada día te marchitan. Porque el verdadero amor, el que expande, el que eleva, el que sostiene, no duele, no confunde, no exige que te traiciones. Y si todo lo que has llamado amor te ha dejado vacía, quizá nunca fue amor, sino una prueba disfrazada de vínculo.
Y si este mensaje resonó contigo, si en algún rincón de este video reconociste tu historia, quiero que escribas en los comentarios esta frase como un acto de liberación. Candado me elijo a mí, aunque eso signifique soltar lo que más quise. No es solo una oración. Es un pacto contigo. Es tu señal de que estás lista para romper el ciclo, para dejar atrás la versión de ti que se conformaba con migajas, y caminar hacia la mujer que ya no se encoge para caber, que no negocia su paz, que ya no tolera lo intolerable. Estás aquí para más. Y hoy, por fin lo estás recordando. Si llegaste hasta este punto, no es casualidad. Es porque estás lista. Lista para transformar tu historia desde las raíces. Pero esto apenas es el comienzo. Haz clic ahora en el siguiente video, te prometo que te va a estremecer por dentro. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene va a cambiar tu forma de ver el amor, y sobre todo, de verte a ti. Nos vemos ahí. Tu renacer comienza ahora.